Hace 100 años, Ramón María del Valle-Inclán creó la trilogía Martes de Carnaval. En ella figura la obra Los cuernos de Don Friolera, en la que su protagonista, un militar, entra en una espiral de locura al recibir un texto anónimo con información infundada sobre su mujer. El teniente Friolera no sabe gestionar el bulo y es arrastrado a un aquelarre de celos y de honra. De la mano de Valle-Inclán desgranamos nuestra deformada y contradictoria realidad y cómo la condición humana juega un gran papel en todo esto. Ahora Ainhoa Mestoy ha vuelto a poner en pie esta función, Los cuernos de Don Friolera, que se puede ver en los teatros del Canal de Madrid ahora en cuanto arranque septiembre. ¿Qué tal, Ainhoa? Bienvenida al Ojo Crítico. Hola, muchas gracias. La verdad es que tu relación con Valle-Inclán viene de lejos porque ya dirigiste la emblemática Noche de Más Estrella, que no deja de ser toda una celebración del teatro. Efectivamente, Valle se ve que me ha elegido, me ha señalado y muy buena compañía para la vida. Mi padre se inventó esta Noche de Max Estrella, este paseo emblemático por las calles madrileñas, y yo recibí esa herencia y ahora pues he abierto esa nueva puerta de ese martes de carnaval y esos cuernos de Don Friolera que se estrenaron hace unos meses en los teatros del Canal. Hemos estado de gira, tenemos gira también hasta dentro de un año, pero como fue un éxito en la cartelera madrileña, la Comunidad de Madrid ha decidido que regrese un par de semanas a esa sala maravillosa que es la Sala Verde de los teatros del Canal. Y tendremos la oportunidad de verlo de nuevo, lo decías hace un momento, Valle-Inclán te ha acompañado siempre y es uno de esos autores que lo revisitas una y otra vez y también creo que conforme pasa la vida y pasan las etapas de tu propia vida, no dejas de revisitar casi otra obra, aunque sea el mismo autor, ¿no? Ves otras cosas. Sí, por el momento en el que estás en la vida y porque también estos grandes autores como Cervantes, ¿verdad? Que yo en otras ocasiones he podido revisar textos como El Quijote, que son inagotables, ¿no? Que tienen muchas obras dentro de esa misma obra literaria. Pues eso sucede con Valle-Inclán, que los cuernos de Don Friolera presentan tantas perspectivas que resulta muy estimulante para los espectadores, y nosotros con nuestra puesta en escena hemos aumentado esas perspectivas porque jugamos incluso con dobles planos en la obra. O sea, hay planos principales, pero como ese conflicto de Don Friolera bulle en esa pequeña ciudad, ¿no? y en esos recorridos por la geografía española que propone Valle-Inclán, vamos a ver todos esos personajes, múltiples personajes a los que les van sucediendo cosas. Entonces sí, es una delicia volver a Valle-Inclán, a uno de los grandes. Decías hace un momento esos grandes autores como son Cervantes, como es Valle-Inclán, que no deja de ser como esa muñeca rusa a la que sacas muchas muñequitas pequeñas dentro. Entiendo que eso también genera una dificultad a la hora de enfrentarse a un texto de Valle. Y dices, bueno, yo voy a montar esto, pero ¿por dónde empieza? Porque son precisamente tantas las capas que hay que escoger un punto de vista. Sí, desde luego. Además, yo creo que esto nos ha perjudicado a los creadores españoles, porque hemos tenido cierto miedo a la hora de enfrentarnos a Valle-Inclán, y lo mismo sucede con los lectores, incluso en los institutos. No es de los autores más representados. No es de los autores más representados precisamente por eso, por esa supuesta dificultad. Pero luego es muy agradecido. Es decir, que una vez que te metes, que comprendes, o sea, nosotros hemos hecho un profundo análisis de texto, porque es un trabajo con gran enjundia, ¿no? Lo que propone Valle-Inclán lingüísticamente, temáticamente, pero una vez que entiendes por dónde va, que eres capaz de justificar todo aquello que dice, ¿no? Y el momento histórico en el que está situado, etcétera, y lo que puede aportar a la visión contemporánea, es puro juego. Es decir, que Valle era muy juguetón, le gustaba muchísimo inventar, incluso, ¿no? Hay cosas que intentas buscar, decir, ¿de dónde viene esto? Y dices, si es que se lo ha inventado, es que no tiene un fondo por detrás, viene de su gran imaginación. Entonces, se trata de entrar y jugar con él, y eso es lo que hemos pretendido, entrar en ese mundo lúdico. Tu mujer
piedra descalza. Déjame. Pascual. Cultivando a la tenienta, ¿eh? No es mala mujer. Cartagenera y esposa de teniente. Y a usted morir quemada. ¡Me he quedado sorda de un aire! Escuchamos un trozo de ese montaje de los cuernos de Don Friolera. Curiosamente, o no sé si paradójicamente, esta función habla de celos, habla de violencia social, entre otras muchas cosas, y sigue teniendo muchísimo que decirnos hoy. Sí, desde luego. Para empezar, el tema cuernos siempre llama la atención. Sí, es la condición humana. Es la condición humana, pero bueno, más allá de los cuernos o de aspectos como el mundo militar, que nos puede pillar un poquito más alejados, ¿no?, de la contemporaneidad, hay temas que yo como directora del siglo XXI he querido rescatar, como puede ser la violencia machista. Es decir, Don Friolera, el teniente Astete, a partir de esa fake news, ¿no?, de ese mensaje anónimo que ha recibido diciendo que su mujer le es infiel, pues entra en esa locura que en pocas horas le hace trastornarse y convertirse en un asesino. Entonces creo que es importante que pongamos sobre la mesa cuestiones que nos preocupan, como esa violencia machista que sufren pues las familias actualmente y que repercuten incluso en los hijos. Y eso se ve en el texto propuesto por Valle Inclán, porque la hija recibe esa violencia que se produce en su hogar. Y precisamente vemos cómo es algo radical, en el sentido de que está en la raíz de la sociedad, porque también en esta propuesta has apostado porque prime la palabra y la psicología de los personajes, donde se muestra esa confrontación a la que podemos llegar. Sí, nosotros hemos querido partir de una enorme verdad, porque es verdad que al trabajar un género como el esperpento deformado, pues puedes caer en una pérdida de la verdad. Pero aquí hemos tomado los personajes desde su raíz, para luego buscar esa deformación que es intrínseca también al ser humano, ¿no? Es decir, que cuando llegamos a momentos de enorme tensión o de enorme estrés, nosotros mismos nos volvemos esperpénticos, pero aquí hemos querido, por ejemplo, trabajar temas también muy actuales, como puede ser la identidad. Es decir, que sin la visión externa, el personaje protagonista, interpretado por Roberto Enríquez, posiblemente no hubiese llegado a ese nivel de violencia, precisamente por la mirada ajena, por el qué dirán, por ese cuidado de su honor frente a los demás, es por lo que llega a la tragedia. Y acaba perdiendo casi la perspectiva de lo que ha sucedido también. Hablabas de esa tensión en la obra, se nota mucho, está siempre muy latente, hay una sensación de que en cualquier momento puede llegar a estallar, y también entiendo que mantener ese tono toda la obra es muy difícil, ¿no? Sí, ha sido complicadísimo, sobre todo porque el género de la tragicomedia pende de un hilo. Es decir, que te puedes pasar de un lado o del otro, y era uno de los grandes miedos que teníamos cuando estábamos en la sala de ensayos, no pasarnos ni hacia el extremo de lo trágico, ni hacia reírnos de situaciones muy, muy duras, ¿no?, como esas de las que estamos hablando. Pero afortunadamente he contado con un equipo de artistas, tanto el elenco como el resto del equipo artístico y demás, que han sabido entender dónde estábamos situados, con esa enorme profesionalidad que avala a todos ellos, y además han sido grandes creadores, que eso ha sido muy, muy, muy bonito en el proceso, que es que creo que todos han podido desarrollarse creativamente y dejar de forma muy hermosa su firma en el espectáculo. Además, convive esa tragicomedia, que es muy interesante también de Valle Inclán, con algo que existe en Valle, pero que muchas veces no se saca a relucir en los montajes, no siempre se muestra, que es la compasión.
Sí, eso precisamente hablaba de Roberto Enríquez. Él ha cuidado especialmente esa idea, ¿no?, de cuán débiles somos los seres humanos, ¿no?, y cuán expuestos estamos, como decíamos, a las realidades de la vida que nos va azotando. Entonces, ahí creo, por ejemplo, que ese trabajo delicado que ha hecho Roberto y todos ellos, ¿no?, buscando la humanidad de los personajes, que además son múltiples. Hay actores del reparto que incluso llegan a interpretar 8 personajes, lo cual pues requiere una capacidad actoral asombrosa. O sea, ser capaz de pasar de un coronel a de pronto ser un animal, a ser un maleante en décimas de segundo, pues es una virguería artística. Desde luego, un trabajo muy, muy, muy loable. Y además son esos 8 personajes con todas las contradicciones que tiene cada uno de ellos, que es lo que hace tan complejo a cada personaje de Valle, que tienen muchas contradicciones intrínsecas a sí mismos. Claro, eso es lo hermoso de los buenos autores, ¿no? Que los seres humanos no somos blanco ni negro solamente, ¿no?, sino que somos, bueno, con esa perspectiva grisácea, ¿no?, y ese abanico que nos lleva del blanco al negro. Y Valle ahí tiene una enorme maestría. Porque, claro, tenemos, por ejemplo, el personaje de Loreta, de la mujer seducida, que claro, en el proceso de ensayo os decíamos, si es que a todos nos gusta gustar. Es un hecho. Que salga un piropo, ¿no? Pues bueno, pues nos gusta, ¿no?, escucharlo, pero eso no quiere decir que se convierta en una mala mujer cuya actitud pueda ser censurada. Como en todo Valle Inclán, lo decías hace un momento, prevalece el efecto y la influencia de las opiniones de la sociedad, de nuestro entorno. De hecho, en este montaje el escenario se asemeja a una especie de patio en el que todos se miran, todos se ven y también en cierta forma todos se controlan. Era difícil la asunción del espacio. O sea, la elección del espacio es fundamental en una obra de teatro. Y aquí tenemos 3 obras en una. O sea, hay un enorme nivel de metateatralidad y de juego muy audaz en la técnica que propone Valle Inclán, porque tenemos este mismo argumento del que hemos hablado, contado de 3 formas diferentes, como un teatrillo de títeres, como una obra convencional al uso, ¿no?, y como un romance de ciego. Y cada una de estas obritas u obrones que propone Valle Inclán, digo obritas porque algunas son más breves que otras, ¿no?, suceden en espacios distintos, ¿no? Decíamos que hay un recorrido de la geografía española, que eso es muy bonito porque hay obras de Valle Inclán que están más centradas en Galicia o en Madrid, como Luces de Bohemia, pero esta es más amplia, ¿no? Más universal incluso, porque habla también de Europa, etcétera, pero en estas 3 obras se van recorriendo geografías distintas. Están primero en la Raya de Portugal, luego interpretamos que están en Cádiz, luego que se van hacia Granada, es decir, hay todo ese recorrido espacial. Y dentro de esas propias 3 obras hay también muchos espacios planteados, que si una sala de billares, que si la casa de Pachequín, que si la casa de Doña Loreta, que si el patio, etcétera, etcétera. Es decir, juega con el espacio múltiple, como hicieron autores como Shakespeare, al que Valle admira enormemente, ¿no? Es decir, que no juega con la unidad. Entonces era difícil enfocar la mirada del espectador para que el espectador supiese en todo momento dónde estaba situada. Entonces, al final, dentro de una perspectiva expresionista, que fue de la que partimos estéticamente en la pieza, con un juego un poco simbólico, Tomás Muñoz, el escenógrafo, ha hecho una escenografía prácticamente operística. Él ha trabajado mucho en ópera, entonces ha hecho una especie de enrejado de cárcel, porque en la última pieza pues sale una cárcel, o corrala
porque los personajes también están en algún momento en una corrala, se observan, o plaza de toros, ¿no? Donde tenemos a un personaje central, ¿no? un toro o un ser humano acosado por la mirada externa. Entonces, como bien has indicado, ese múltiple espacio donde todos los personajes están todo el rato juzgando y siendo juzgados y representando esos múltiples planos de los que hablábamos al principio. Y es una escenografía que permite muchísima diversión. Y no quería dejar de lado a otro personaje, que en este caso diría que es la música, tiene un papel fundamental, prácticamente diría que narrativo, cuenta mucho la música en esta función. Sí, eso también tiene que ver con las inclinaciones, yo creo, de las directoras o los directores de escena. Es decir, que hay directores que cuando empiezan a trabajar pues necesitan ya tener muy cerrado el vestuario, otros necesitan tener muy claro pues otro elemento, ¿no? De la puesta en escena. Y en mi caso, quizá porque de joven y bueno, ya ahora todavía, ¿no? Me gusta muchísimo la danza, he bailado desde niña, ¿no? Entonces no concibo la creación de un mundo imaginario sin tener el sonido, más allá de la palabra. El sonido. Entonces le doy muchísima importancia al sonido, y aquí tenemos, si la pieza dura 2 horas y 5 minutos, que pasan muy rápido, que la gente no se asuste. Eso es. No se da uno cuenta. No se da uno cuenta. Bueno, y que hay que ser también... Hay que educar, hay que eso, educar. Entonces hay como más de 1 hora de música, y una música muy variada, o sea, es casi una obra musical, porque tenemos desde música popular, porque la obra tiene mucho de popular, y nos interesaba también revisitar esa tradición, ¿no? que basta ya, vamos a reivindicar también nuestra tradición cultural, ¿no? Entonces tiene mucho de música popular, hay entrada de tangos, hay entrada de cabaret, los actores en algún momento cantan, bailan, es decir, que aporta enormemente, como bien decías, y nos va conduciendo por ese laberinto, ¿no? de Valle Inclán. Decías que la danza ha sido fundamental en tu carrera artística, porque te gusta mucho, porque te fijas mucho en ella, y diría que se nota mucho porque parece que la obra esté coreografiada, parece que el elenco esté bailando un gran ballet. Sí, eso es muy bonito. Además, el elenco han conseguido crear esa unidad de trabajo, ¿no? De elenco, que eso es maravilloso. Sí, o sea, yo por un lado me fijo siempre mucho en el texto, porque también he estudiado teoría de la literatura y literatura comparada, aquí en Madrid, en la Complutense. Entonces, para mí el análisis del texto, saber qué se está diciendo, es fundamental, y yo creo que aquí el público lo ha apreciado, ¿no? Y notas cómo degustan ese vocabulario de hace 100 años, con palabras que incluso algunas se están perdiendo, recordamos de nuestros abuelos, y que resultan entrañables, y que es nuestra labor absorberlas y mantenerlas vivas, o por lo menos conocerlas. Pero en el otro extremo está la parte física, que sí, que es muy importante para mi trabajo, para la configuración de personajes, para para el juego entre ellos, y para ello, en esta ocasión he contado con la ayuda, ¿no? Con esa mano derecha de una profesional estupenda, ¿no? Que creo que tenemos que reivindicar, a otros profesionales que están por detrás, ¿no? Que como puede ser Mar Navarro, que tiene una escuela aquí en Madrid, que ella me ha ayudado. Ella proviene del método de Lecoq, estudió con Lecoq en París, y me ha ayudado con el trabajo físico tan meticuloso que requería Valle Inclán. Es decir, antes hablábamos de los animales, pues por poner un ejemplo, ella me ha ayudado a configurar ese trabajo de animales, ¿no? Cómo se mueve un ratón, cómo se expresa una cotorra, un perro, etcétera, ¿no? Entonces, para la creación de atmósferas, ha sido fundamental esa ayuda de equipo que me ha podido prestar Mar Navarro en esta ocasión, y espero que muchas, ¿no? Porque me gusta ir conformando
formado equipos y aquí pues yo creo que voy a seguir trabajando con muchos de ellos. Has hablado de lo importante que es el texto. Decíamos que en esta propuesta al final has buscado esa esencia del esperpento puro y duro, como si dijéramos, y no sé qué has encontrado, cuál es la esencia del esperpento, después de haber trabajado tanto con él, que ahora decías, volvemos a hacer ensayos para hacer esta nueva puesta en escena que estará en los teatros del Canal. ¿Y qué has encontrado? ¿Cuál es la esencia del esperpento después de todo? Bueno, creo que el esperpento, como dejaba intuir antes, está en nosotros. Es decir, tú a veces estás mirando por la ventana y sin querer, sin ser voyeur, pero ves la ventana de enfrente, ¿no? Y entonces ves una pelea o una simple discusión nocturna, ¿no? de cena entre tus vecinos, y entonces observas que los movimientos, ¿no? Pueden llegar a ser esperpénticos, ¿no? Es decir, que forma parte de nuestras raíces y está presente en el momento en el que nos empezamos a exacerbar un poco más. El esperpento, yo considero que en este momento está muy presente en nuestra mirada social, pública. Es decir, hice, por ejemplo, un tanteo con mis estudiantes del máster de teatro de la Complutense antes de que supiesen que iba a montar este espectáculo, y les dije, ¿cuál creéis que es el género, subgénero, el estilo que mejor nos representa en la actualidad, ¿no? Con el que nos podemos sentir más identificados? Y curiosamente me dijeron que el esperpento, que ven constantemente esperpento en la televisión, ven esperpento en las redes sociales, ven esperpento en la forma en la que nos comportamos con los demás, es decir, que consideran que es esa manera expresiva que más se relaciona con nuestra mirada actual. Y lo hermoso o interesante del esperpento es que contiene todo lo demás. Es decir, el esperpento contiene la tragedia, contiene la comedia, contiene el melodrama, contiene... Son casi unas gafas desde las que mirar, ¿no? Desde las que tener esa perspectiva, o sea, al final es la mezcla, o sea, Lope decía, lo trágico y lo cómico mezclado, ¿no? Y Terencio con Séneca. El esperpento nos permite esa mezcla que es la vida. O sea, que al final en la vida pasas de la risa al llanto y de la soledad al tumulto en medio segundo. Y todo eso se condensa en Los cuernos de Don Friolera, una obra que, como decíamos, vuelve a los teatros del Canal del 2 al 14 de septiembre, que continuará de gira. Ainhoa Mestoys es su directora. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por cierto, que ya vamos a conocer todas las novedades de los teatros del Canal, que ya mismo abrís la temporada. Sí, claro que sí, hay cosas muy interesantes, así que invito a nuestros espectadores, a los turistas y a todos los que pasen por la ciudad de Madrid a que miren esa temporada fantástica de los teatros del Canal y que nos sigan en nuestra gira, igual que nos han seguido por el Festivalle en Galicia, un festival dedicado exclusivamente a Valle Inclán, por El Ejido, por Peñíscola, por Sagunto. Qué bien cuando el teatro viaja. Claro que sí, eso es muy importante, porque a veces tiende a quedarse en los grandes centros dramáticos, ¿no? Que está muy bien que se vean los grandes centros dramáticos, pero pues pueblos, ciudades tienen que tener acceso a la cultura, y es hermoso también la recuperación de piezas, o sea que es igual que esta pieza tuvo éxito y se repone, ahora vemos como otros espectáculos de otros teatros en Madrid también se reponen porque hay espectadores para verlos, ¿no? Y porque han tenido interés esos trabajos. Entonces esas reposiciones también las aplaudimos. Hombre, siempre es una alegría ver el teatro lleno. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias.